Bueno, muy buenas tardes para todos los internautas que se acercan en este momento a esta transmisión en vivo de la franja del texto y sus pretextos de la Fundación Cultural Letra Clave. Ahí tenemos unos micrófonos prendidos, vamos a tratar de tenerlos apagados mientras listo. Aquí está. Bueno, sí, como les comentaba, hoy tenemos a la autora barranquillera Claudia Lama Andoni y vamos a conversar principalmente sobre su libro Bailará sin tacones, que obtuvo un premio en el año 2018 en el portafolio de estímulos de Barranquilla. Bienvenida, Claudia. Bueno, saludos, gracias por invitarme y saludos a todos los que nos van a acompañar, los que nos acompañan y los que nos van a acompañar. Bueno, y aquí también voy a dejar la palabra a Camilo Morón, que hace parte acá de nuestro comité de programación de actividades de la Fundación Cultural Letra Clave, con el que vamos a estar conversando en torno a la obra de Claudia Lama. ¿Cómo estamos, Camilo? Camilo. Buenas tardes para todos. Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás, Alfredo? Bien. Tenemos el gusto de estar esta tarde aquí con una gran compañía. Un saludo también para los maestros. Hoy es 15 de mayo y es el Día del Profesor como tal. Entonces, hay gente que está entregada negadamente a la profesión o a la labor docente. Un saludo muy grande para ellos. Un saludo para la gente que se está conectando. El día de hoy, pues, va a ser, pues, hablar sobre el libro Bailará sin tacones de Claudia Lama. La semana pasada estuvo Julio Brasilegui, rifamos unos libros. Ahora vía inbox nos vamos a comunicar con los ganadores. La idea es que en el día de hoy también rifemos otros libros como tal, sí. Y la única condición de fondo para entregar los libros es que, pues, cubran con los gastos de envío, ¿sí? Los libros van a llegar a su casa, pero necesariamente pues deben cubrir con los gastos de envío. Vamos a rifar un libro de Claudia y 3 libros de Fundación Letra Clave. Entonces tenemos 4 libros para el día de hoy, ¿sí? Entonces, para comenzar, Claudia, hagamos como una pequeña presentación de quién es Claudia Lama y cómo llega Claudia Lama a la literatura, ¿sí? ¿Cuál ha sido tu trabajo a lo largo de los años para que la gente de alguna forma pues se vaya ambientando en torno a la obra tuya, ¿sí? Bueno, yo comencé a escribir en la adolescencia, como a los 12, 13 años, comencé a escribir, escribía frases, poemitas, escribía cuenticos y obras de teatro que yo escribía, por ahí he encontrado, no eran tan pequeñas, eran larguitas, podían tener 30 páginas. Y tenía como esa necesidad de expresarme y era como la manera que encontré, porque era una niña bastante tímida, bastante introvertida, entonces las palabras eran la perfecta forma de esconderse y al mismo tiempo no esconderse, aunque yo no le mostraba eso a nadie, pero llevaba obras de teatro al colegio y le gustaban a los profesores y me hacían comentarios, y bueno. Y luego siempre estuve escribiendo diario, seguí escribiendo y en el 2006 comencé a escribir un par de blogs, empecé a tener lectores y fue una experiencia bien interesante y en el 2007 vi la convocatoria del taller José Félix Permayor y pues quería escribir mejor, quería ahondar más y apliqué a la convocatoria y entré al taller y pues ha sido desde entonces, eso fue en el 2007, 2008 y bueno, ahí sí me puse en serio con la ficción, con la literatura, a leer más, ya yo leía, pero a leer más y a estudiar ya y a escribir con mayor rigurosidad. Y yo pues soy una persona normal. ¿Y vas a terminar la idea?
No, ¿qué puedo decir de mí? No me dedico a la literatura 100%, es difícil sacar tiempo. Yo me dedico a finca raíz y a otras cosas, y le saco el tiempo a la literatura cuando se puede, pero es que la literatura no es solo de sacar tiempo, es de sacar también disposición mental, es de sacar tiempo para estudiar, tiempo para reflexión, tiempo para tantas cosas, y a veces uno en el ajetreo diario y en el estrés diario es muy difícil encontrar ese espacio, pero se hace el esfuerzo. Listo, a propósito de esa llegada tuya al taller José Félix Fuenmayor, dirigido por el profesor Antonio Silvera, que fue precisamente donde yo te vi la primera vez. Bueno, de un tiempo a esta parte siempre ha habido como una discusión sobre la incidencia que tienen esos talleres literarios en la formación de futuros escritores. De alguna manera hay talleres que funcionan, qué sé yo, pues, para que las personas ocupen el tiempo libre. Era una experiencia que yo tuve oportunidad de leer en el libro de bitácora de los talleres literarios en Colombia, de que cada quien llega a un taller literario por una razón diferente. ¿Tú realmente crees que los talleres literarios pueden ayudar a fortalecer esa vocación de escritor? ¿Sí sirven para convertirse uno en escritor? Bueno, yo estoy convencida que sí. El taller literario te brinda unas herramientas, no es como que te va a hacer escritor, pero si ya tú tienes, digamos, algo, o la semillita, o tienes la vocación, o tienes la terquedad, porque esto es de gente terca, el taller te va a brindar, primero te va a orientar con lecturas. La lectura es importantísima, ahí vas a poder encontrar de pronto, no, bueno, eso no necesitas un taller para eso, pero ayuda. Vas a encontrar esos autores con los que tienes afinidad, que te van a aportar para tu propio trabajo. Y lo que brinda un taller, que es importantísimo, es gente que te diga que lo que tú escribes es horrible y que lo que tú escribes no es lo mejor del mundo, y que te va a ayudar con eso. Y eso, te digo que es supremamente efectivo. Hay gente que no lo aguanta, llega el primer día creyendo que son casi que candidatos al Nobel y les cae toda la crítica y se van, no vuelven. O duran los 2 primeros días, pero el que se queda, el que tiene digamos, el picante ahí con el cuento de escribir, se queda y aguanta toda la crítica y aguanta todo y pule y aprende que escribir es reescribir, que escribir es botar la mitad de lo que escribes o más. Y sí, yo soy una convencida de los talleres literarios para sacar adelante carreras de gente que muy talentosa, pero que necesita como ese empuje. Alfredo, Claudia, hablas de un aspecto bastante importante. Hablas de un aspecto bastante importante en los talleres literarios, que hay que conjugar, más allá del asunto de que lo que tiene uno, el sentido mismo de la autocrítica y la disciplina como tal, ¿sí? ¿En qué momento tú nos estás contando como un proceso mismo de formación literaria, pero esa formación va en paralelo con las relaciones cotidianas que tú tienes con tu trabajo, ¿sí? Y quizás eso se matiza o se explore en historias, ¿sí? ¿En qué momento tú empezaste a sentir que ya había un fermento de algo que se está construyendo y que esa crítica maliciosa o esa crítica insidiosa se vuelve una autocrítica y se está construyendo una pequeña obra como tal, ¿sí? Entonces, a uno le ocurre eso en diversos talleres, en diversos momentos, ¿sí? Entonces, la pregunta se enfoca sobre esa parte, ¿sí? Bueno, para formar como esa autocrítica es, primero, leer a grandes escritores, leer grandes obras literarias. Eso es como un primer paso. Aparte de los talleres, la lectura es fundamental. Cuando tú lees, por ejemplo, yo cuando escribo no leo grandes obras porque capaz que me desanimo y no sigo escribiendo.
Entonces, es como un miedo que tengo de leer cuando escribo por eso, porque... pero al mismo tiempo es importante porque te ayuda a darte cuenta si lo que estás haciendo es algo, o sea, que si vas por buen camino. Pero la lectura es importantísima y la autocrítica, pues, no todo lo que te dicen los compañeros, tienes que también aprender a discernir de lo que te dicen que puedes aplicar, que no, pero en general los compañeros hacen comentarios muy acertados y pues hay que escucharlo y no solo en los talleres, se me olvidó también, no es solo eso, sino la cantidad de recursos que tienes la oportunidad, a la que tienes la oportunidad de acceder, hablar con escritores, digamos, reconocidos que traen los talleres, material importantísimo al que puedes acceder. Entonces, todo eso es importante y todo eso te ayuda a formar lo que yo llamo, es como una intuición en la que toda esa formación la vas apropiando de tal manera que se te forma una intuición en la que ya tú cuando escribes te das cuenta si lo que estás escribiendo sirve o no sirve y si el camino por el que empezaste es un camino que te va a llevar a algo o definitivamente no y tienes que devolverte y probar otro camino. Y al terminar lees lo que hiciste y de tantas lecturas y de esta formación te das cuenta si a eso ya le falta, si no le falta. A veces ya ni necesitas que te lo digan porque tú mismo ya te das cuenta. Listo. Alfredo. Bueno, vamos ahora a hablar, ¿sí? Me gustaría, digamos, ya que entráramos en materia sobre el libro, ¿no? Sí. Bailarás sin tacón, ahí podemos verlo en pantalla, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. No, hay una Exacto, particularidad ahí con el libro, ¿no? Ajá. Son 10 historias, 10 mujeres, 10 situaciones específicas, ¿sí? Entonces, muchas veces uno piensa en cierta disposición de la suerte o del albur con los números y todo esto, ¿sí? Pero sí hay una claridad de fondo en que los personajes van a tener marcado un punto específico de ruptura y que la cotidianidad misma de ellos, digamos que como que va a estallar, ¿sí? De cierta forma, ¿sí? Entonces, ¿por qué de alguna manera enfocar esas historias o esas 10 historias sobre 10 mujeres y en 10 situaciones cotidianas que digamos que le podrían pasar a cualquiera, ¿sí? Pero que no van a terminar como una situación cotidiana cualquiera, ¿sí? Entonces, me causa como comprensión eso, ¿sí? Que también es como si viéramos una especie de temático. Entonces, 10 situaciones, 10 mujeres que están magistralmente escritos. Te felicito, Claudia, porque pues de verdad, pues, es uno de los libros que leímos el año pasado y que estuvimos recomendando a lo largo de todo el periodo. Pero entonces, quisiera que nos hablaras un poquito de la estructura, ¿sí? De por qué esa estructura, ¿sí? Como tal, ¿sí? ¿O en qué momento tú tomaste la decisión de establecer esa estructura? Bueno, la verdad ¿Sí? que es más bien arbitrario porque yo esos cuentos los escribí a lo largo más o menos de 8 o 9 años. No fueron cuentos pensados para conformar un libro, simplemente eran cuentos que yo necesitaba escribir y los iba escribiendo. De pronto ahí pues se nota mucho de pronto mis obsesiones como escritora o cosas que necesito darles salida. Y los junté en un libro, más otros cuentos que ya había escrito, los había juntado para buscar la manera de publicarlo, pero no había tenido forma, y cuando salió lo de los estímulos aquí en Barranquilla, tomé los cuentos que no había publicado, porque en ese libro que yo tenía armado ya había cuentos que yo había publicado, entonces saqué los que había publicado. Y en esos cuentos había cuentos que no necesariamente las protagonistas eran mujeres, aunque la mayoría de mis cuentos las protagonistas son mujeres. Y me di cuenta de que había como que había como esta
había como, sí, como una coherencia en los temas y me pareció interesante y lo bauticé Bailarás sin tacones, que no tiene nada que ver con, o sea, ninguno de los cuentos se llama así, pero le da unidad al libro porque de alguna forma todos los cuentos están ligados y todos los cuentos tienen esto que dices de esa cotidianidad, porque son muy, de una cotidianidad muy, que está a punto de romperse o que es muy, incluso hablando de confinamiento, estas mujeres están en su suerte de confinamiento y están en tensión terrible con ese confinamiento. Entonces, pues fue algo más bien como arbitrario, no fue algo premeditado en realidad. Pero bueno, salió bien. Bueno, vamos a mirar aquí el índice aquí de Bailarás sin tacones. Pues aquí yo, vamos, aquí está si me tienen aquí un poquitico de paciencia, estamos acá si podemos compartirlo, vamos a mirar, ¿está? Acá. Bueno, creo que queda complicado, pero aquí, bueno, voy a leer el título. Ahorita se cansa, Loving Strangers, un artefacto para armar, con clase, con elegancia, el nombre en el río, la rueda de la fortuna, la creación. Jesús me ama, aprender a rodar los restos del plato. A mí también me causó una grata impresión la lectura de tus cuentos porque se ve un trabajo, se ve una unidad. Y desde el mismo título, ¿verdad? Bailarás sin tacones, que predispone el lector hacia una lectura informal, poco acartonada, pero que más allá de eso va mostrando un estilo, ¿qué diría yo? Depurado, un estilo libre de artificios y esa intención de descubrir en la cotidianidad elementos que a través de un giro narrativo se pueden convertir en símbolos. Como por ejemplo esa parte de ese cuento de la narradora que se quita la manilla que le dan en el casa hotel o casa estudio en Cartagena, como por ejemplo también hace que la protagonista del Emma, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, me recuerda un poco a Emma Bovary, aunque esta Emma Bovary quizás no tiene aún los suficientes arrestos para dar el salto hacia la infidelidad, pero que a partir de ahí, de cómo una mujer que está encendiendo una fogata, un leño, tú puedes convertir eso en un tipo de lectura mucho más profunda. Me llama mucho la atención, porque todos los escritores, o sea, yo conceptúo que toda cuentística es de alguna manera la demostración práctica de un credo formal. Porque uno puede ir viendo, digamos, o sea, a mí la lectura de tus cuentos me recordaba mucho a Clarice Lispector, me recordaba también algo a Raymond Carver, eso que hablaba Camilo ahorita, que son situaciones cotidianas, pero que no se quedan en el plano de lo anecdótico, sino que siempre hay algo más, siempre está invitando al lector a preguntarse, bueno, ¿qué pasa? Porque hay cuentos donde la acción es notoria, es clara. Me refiero a ese cuento que a mí es el cuento que más me gusta del libro. No sé si se llama En el río. ¿Es el río que se llama? El nombre en el río, sí. El nombre en el río, pero hay otros donde pareciera realmente que no está ocurriendo nada, pero realmente lo que hay es una acción soterrada. ¿Cuál es tu credo formal, podríamos decirlo, sobre lo que es un cuento o sobre tu cuentística? Porque obviamente lo que te sirve a ti no le va a servir a otro que piense en estructuras más circulares, más cerradas. Bueno, es como dicen, uno escribe, le gusta leer. Entonces, sí, sin duda Raymond Carver tiene una influencia, Clarice Lispector, tantos autores. Mira, a mí eso es lo que me gusta leer. Primero me gusta, no es lo único que me gusta leer, pero es lo que más me gusta leer. Estas historias que son, como que Ricardo Piglia, que decía que hay algo que está pasando por encima, pero también hay una trama que está sucediendo por debajo, que es lo que en alguna parte leí que se llama la trama profunda, tiene diferentes nombres, y es que eso que yo estoy contando
sea solo la superficie, lo que se ve por encima, pero por debajo están pasando un montón de cosas y a mí me encanta leer ese tipo de literatura, ese tipo de cuentos, ese tipo de novelas, que en apariencia no pasa gran cosa, pero está pasando. El otro día vi una película argentina que me encantó porque la película, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora, pero la película parece que no pasara nada, pero está pasando de todo. Y esa sutileza es para mí algo a mí que me convoca mucho. Entonces, es eso, es como encontrar esas historias donde yo puedo contar así, mostrar la acción es algo, la acción es lo que está en la superficie, pero en el fondo hay una cantidad de significado, una cantidad de tensión y de cosas que están pasando, y eso es lo que a mí me parece que hace un gran cuento. Pues hay muchos estilos de cuentos, a mí me gustan esos que me gustan mucho, pues no son los únicos que me gustan, pero me gustan mucho esos en los que en apariencia no pasa gran cosa, pero en realidad está pasando mucho, y donde la vida cotidiana se pone en el foco y revela todo un drama bastante tremendo. Vamos a aprovechar aquí para saludar a los amigos que se están conectando. Yasmín Campo, Ingrid Gómez, a Oscar Fernando Atencio, viejo Oscar, un saludo. También para Adalberto Ginás, Adriana Rosas, La Ciénaga. Y otra vez Oscar por acá. Yo quiero otra pregunta antes de darle espacio a Camilo a propósito de lo que tú estás diciendo, porque bueno, eso lo recuerda a uno mucho a un autor pues clásico en este tipo de cuentos como lo es Chekhov, pero también en el cine. Ya el caso, por ejemplo, de que es mucho el cine oriental, donde el silencio también es protagonista, donde no todo el tiempo tiene que haber alguien persiguiendo a alguien, no todo el tiempo tiene que haber diálogos para que esté pasando algo, pero ahí es donde se requiere, vuelvo y digo, como la interacción. Ese lector ideal del que hablaba Humberto Eco, no ese lector modelo que pon de tu parte y trata de hacer el ejercicio de aprender a escuchar en el silencio para ver qué se está diciendo, porque la epidermis del texto no te va a revelar mucho. Entonces yo quería aprovechar, hay también de alguna manera influencia del cine en tu trabajo. Sí, sin duda, yo veo mucho cine, pero no el cine que ponen en las salas de cine, sino que yo me consigo ahorita me acuerdo cómo se llama, no sé, no es La Ciénaga, es una película más reciente. Tiene un nombre muy bonito, se llama, bueno, no importa ahora, pero sí, a mí me gusta mucho también por eso de pronto el cine europeo, porque en el cine europeo no es como el cine de pronto norteamericano, donde todo se muestra, todo se dice, sino el cine europeo es más sutil, y también el cine influye también en lo que hago, en mi trabajo. Uno nota ahí estructuras, también hay formas de narrar en las películas. Y bueno, saca uno, si uno toma de por aquí, toma de por allá, toma de todos lados. Se llama la afinadora, Claudia, la afinadora de árboles, se llama la película, una película argentina que se llama La Afinadora de Árboles, y a mí me encantó. Bueno, no sé si a otros les gusta, pero a mí sí me gustó. La Afinadora de Árboles. Bueno, La Afinadora de Árboles. Hay que buscarla, buena recomendación. Mira, Claudia, ahorita tú mencionabas algo particular, ¿sí? Estabas hablando de que las mujeres en tus cuentos están confinadas, ¿sí? De alguna forma parece que estuvieran como dentro del marco clásico, que están como apiadas a un destino, como un amor fati o algo ahí, pero van hasta el final con el asunto, ¿sí? Te leo un pedacito aquí, le leo a la gente un pedacito aquí de un fragmento tuyo, del cuento ahorita se cansa, ¿sí? Donde en medio de una discusión doméstica, pues, digamos que se va a ir desatando el asunto. Si leo el fragmento, dice: quizás él tenía razón y ella estaba exagerando. ¿A qué horas la vida se le había vuelto una roncha? ¿Por qué le apestaba el aire como si algo se muriera en alguna parte? ¿Sí? Entonces, digamos que estamos como en una calma tensa y ya todo empieza a oler mal, ¿sí? Ya todo empieza a oler mal, ya tenemos un fardo oscuro atrás como tal, ¿sí? Ya tenemos pequeñas situaciones cotidianas que se van generando como grandes epopeyas,
¿sí? Y eso es lo interesante de lo que estábamos hablando ahorita del credo, ¿sí? Antes de todo eso hay como una serie de diálogos que aquí en la costa siempre pues hemos como intentado enaltecer el asunto mismo del diálogo. Se me hace muy bueno con los diálogos, pero hay un diálogo que va a conllevar como a ese punto de resolución, ¿sí? Quizás uno podría parar ahí, ¿sí? Pero digamos que la dinámica del asunto va creciendo, ¿sí? Entonces, hay un interés bastante cercano en eso, ¿sí? ¿Será que tus mujeres no pueden huir de ese destino? ¿Por qué lo asumen como tal, ¿sí? Mis mujeres están en la tensión antes de la ruptura, pero yo quiero creer que sí van a romper en algún momento con ese destino, pero están en esa tensión, ahí es donde ellas están, en la tensión antes del cambio, porque para que haya un cambio tiene que haber una tensión y tiene que haber una tensión tremenda. Entonces, básicamente ahí es donde están ellas, es como de pronto en ese confinamiento del que ya les apesta, que ya no soportan, y ojalá eso pero las lleve a tomar decisiones o cambios, o a dar pasos, pero ahí es donde están la mayoría de las mujeres o de las protagonistas mías en el libro Bailarás sin tacones, están en ese punto. Y para lo otro hay que primero estar ahí. Claro, sí, y de alguna forma, pues, de alguna manera parece que estuvieran, la atención constante ahí, están como en un no lugar, ¿sí? Como si estuvieran ahí al borde de algo, como una especie de abismo, ¿sí? Pero como profesando el asunto mismo ese que de orillar abismos, ¿sí? Todos necesariamente necesitamos orillar nuestros abismos, saber qué dimensiones tienes pasar, y de alguna forma, pues, se expresa en el cuento, ¿sí? Sí. Y es necesario que se quede como en esa tensión, ¿sí? Porque, pues, es lo que logra, ¿sí? Y es bastante interesante, ¿sí? Y tú Alfredo. sabes que en el cuento, la tensión en el cuento es importante, en el cuento tiene que haber tensión, y aunque no sea una acción marcada, tiene que haber esa tensión para que también el lector se quede ahí. ¿Qué va a pasar? A mí me encanta también cuando leo cuentos que son muy simples, no hay como me decía, una gran elocuencia del autor ni nada, pero hay esa tensión que te mantiene leyendo porque algo va a pasar y tú presientes que algo va a pasar, y aunque lo que pase al final no sea el tremendo acontecimiento, pero algo pasa al final siempre, y hay como una especie de revelación o de conclusión, o bien interesante para el lector. Listo. Bueno, le decimos a la gente que está conectándose, le repetimos, los que no alcanzaron a escuchar, que vamos a estar obsequiando algunos libros. Sí, vamos a obsequiar más o menos, no sé, unos 4 o 5 libros. Solamente la persona tiene que costear el envío. Pues si está acá mismo en Barranquilla, se pone de acuerdo y lo va a buscar. Y si está fuera de Barranquilla, ya queda un poco más difícil. Ahí te están saludando, Mark Warby. Qué bonito verte, Clau. Aquí ya saludos a Mar, saludos a Yasmín, saludos a todos los amigos que están conectados. Gracias por estar acá y qué chévere que estén conectados. También a Adriana, la vi por ahí. Listo, entonces ya sabes, invitamos a la gente a que comente, a que pregunte, que vamos a dar un espacio más ahorita para las preguntas. Entonces los tuyos son 10 cuentos que tienen algo en común. Siempre son, o hay un narrador protagonista o un narrador testigo, pero que es mujer. Es decir, que siempre está prevaleciendo una mirada femenina. Sin embargo, los cuentos no se repiten. O sea, hay momentos en que te sientes la sospecha de que de alguna manera van a repetirse, pero cada cuento está enfocando la situación de la mujer desde un ángulo diferente, aunque en la mayoría hay como un común denominador, que para mí es como el cansancio. Por eso yo asocio ese bailar sin tacones también, no a la mujer que se quita los tacones, no solamente para poder bailar mejor, sino también porque está cansada y entonces se quita los tacones. En el primer cuento, por ejemplo, que se llama, aquí lo tenemos, ¿cómo se llama el primer cuento? Se llama Ahorita. Bueno, mira,
De hecho, ahí está en el título mismo está el ahorita se cansa, ¿no? Una mujer, madre de familia, que tiene que trabajar y cuando llega quiere descansar y lo que encuentra es un niño dándole pelotazos a la reja de abajo. Más adelante también está una mujer que está a punto de tener una relación amorosa con alguien que le gusta, pero entonces su madre y su hermana de alguna manera la limitan, están incomodándola por pequeñeces. Lo mismo al final, al final ya se ve más claro como el tema conyugal, la tensión conyugal, pero siempre hay ese cansancio. De Emma también en El nombre del río, es una mujer que se siente impedida de dar ese salto de la cerca por el miedo al que dirán, por el miedo por la misma moral, porque realmente no es otra razón la que le impide a ella que la moral. Ni siquiera en ningún momento se habla de que sea por amor al marido, ¿sí? De alguna manera hay un cansancio con la rutina y una necesidad de experimentar cosas nuevas, de arder como esos leños que ella está tratando de atizar para este sancocho. ¿Tú qué nos puedes decir sobre eso, sobre ese hastío? Bueno, yo creo que eso es algo que experimentamos muchas mujeres, no solo las mujeres, mucha gente, los hombres también lo experimentarán de vez en cuando. Las mujeres, estos días reflexionaba que las mujeres hemos a lo largo de la historia padecido muchos confinamientos, hay muchos tipos de confinamientos. Las mujeres en estos días están también en el debate del cuidado. El cuidado, el debate que es un debate ya económico sobre el cuidado, sobre la economía del cuidado, y eso es un confinamiento para la mujer. O sea, la mujer ha tenido que asumir unos roles y una que la limita mucho, unos roles que la limitan, que ahora estamos pues superando eso, pero no del todo, no lo hemos superado del todo, y a lo largo de la historia ha sido una cuestión que ha oprimido mucho a la mujer. Yo hablo de la mujer, esto no es exclusivo de nosotras, pero yo hablo de la mujer porque, bueno, soy mujer y estamos hablando del libro, pero sí, o sea, yo creo que todos lo hemos experimentado de alguna manera y hemos tratado de salir de ahí. La misma maternidad es un confinamiento, o sea, eso romantiza mucho y todo, pero la maternidad es un confinamiento. Hay un cuento sobre eso en el libro. La relación de pareja puede ser un confinamiento, el matrimonio es un confinamiento, o sea, de alguna manera, y estos viejos patrones que hemos estado heredando, que vienen de antes, lo que llamamos el patriarcado, todo esto son confinamientos y lo estamos superando, pero sí, hay que llegar a esa tensión en la que ya no lo soportamos más, y a esa tensión ya llegamos y estamos en esa etapa de decir no más, ya no más. Y mis mujeres están ahí, ellas están en ese lugar, en su confinamiento, en su conflicto con ese confinamiento. Y de pronto es un reflejo de mis propios confinamientos, tiene que ir por ahí. Yo también he vivido mis propios confinamientos y los he expresado de alguna manera, harta ya de ellos probablemente. Claudia, ya pues nosotros habíamos tenido una charla aquí en el patio de los vientos perdidos. De pronto se generó como una expectativa en torno a este tema también, ¿sí? Hay una mirada crítica ahí de la vida social y de todos los ámbitos de la vida de la mujer como tal, ¿sí? Estamos de acuerdo en que hay una deuda histórica como tal, ¿sí? La literatura de alguna forma pues, debería evidenciar ese aspecto como tal de la mujer, pero podríamos pensar que como los personajes muchas veces se quedan a medio camino, la mujer que se queja de la comida grasosa que le prepara el marido, pero se la va a comer porque no la va a preparar, ella no se va a tomar el trabajo de prepararla como tal, ¿sí? El cruce de caminos que hay entre una decisión y otra como tal, ¿sí? ¿Habría algún aspecto reivindicatorio de fondo que se acerque al feminismo ahí en tus planteamientos como tal, ¿sí? O nos quedamos a medio camino entre establecer un sentido crítico, pero no determinar que estamos dentro de una onda como tal, ¿sí? ¿Sí?
O sea, o lo pienso desde mi estructura y yo lo quiero pensar el feminismo, quiero pensar a las mujeres desde mi punto de vista, sí, pero ese acercamiento, feminismo, literatura, la construcción social que estamos haciendo ahí de fondo, pues ¿sería evidente en tu obra, Claudia, o no? Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? En mi libro está de alguna manera plasmadas las trampas en las que caemos las mujeres y de pronto es un espejo donde vernos. Uno no puede superar un problema si no lo reconoce, si no ve que está metido en un problema, que hay algo que no está funcionando, aunque todos los demás digan que está funcionando. Entonces, sí, las protagonistas mías se quedan ahí porque yo no estoy por resolverles la vida a ellas, o sea, ellas tienen su vida, su conflicto, pero yo no pretendía como resolvérselos. Yo lo que pretendía era mostrar esas trampas en las que ellas estaban, o en las que ellas están, perdón, ellas están en una trampa y ellas tienen que resolverlo, no yo. Y bueno, si mi libro no fue escrito con digamos, con una idea de, o sea, yo no me senté un día y dije, voy a escribir un cuento feminista, sí, pero yo soy mujer. Es como te digo, yo soy mujer, he vivido muchas situaciones, yo ya estoy en mis 40 años, he vivido muchas situaciones, tantas cosas que es imposible que eso de alguna forma no salga en lo que yo escribo. Entonces, es feminista, aunque no haya sido pensado para ser feminista, y tiene que serlo. Y reconocerse en esas trampas es una forma de decir, bueno, hay que salir de esto. Bueno, tenemos aquí una invitada, aquí que es Maite Fuentes, ¿sí? Hola, Aquí Maite. pues la habíamos invitado y de pronto tenía complicaciones para asistir, pero ahorita me acabo de escribir, me acabo de decir, bueno, estoy disponible. Maite también ha leído la obra de Claudia y nosotros en este espacio de textos y pretextos consideramos que el mínimo respeto que se merece un autor es leerlo. De que si nosotros, por ejemplo, aquí vamos a hablar con alguien, pues no podemos hacerlo sino desde el libro. Y en algún momento dado, sí, pues podemos asomarnos al proceso creativo y a otras cuestiones de la vida del autor que también son interesantes, pero que el protagonista tendría que ser el libro. Maite, un saludo. Hola, ¿qué más? ¿Cómo les va? Maite. Qué chévere verlos. Aquí bien, te vamos a poner, bueno, aquí, te vamos a poner aquí en pantalla. Hola Maite, ¿cómo estás? Qué chévere que estés acá. Sí, eso veo. No, pues bacano que te estén entrevistando, Claudia. Ya veo que tienes una movida virtual bastante frecuente, diría, pues. Pero es la primera vez que tengo la oportunidad de asistir a una de estas entrevistas. Hoy Alfredo me avisó. La verdad es que ha sido tanta la información de reuniones virtuales sobre educación, sobre literatura, sobre música, que parece que no tuviésemos tiempo para despegarnos de este aparato. Y cuando queremos leer en PDF, vaya, que no. Te cuento, Claudia, que pues he compartido tus textos en Bogotá de manera muy recurrente, lo he sugerido mucho y estuve hablando sobre tu obra justamente cuando fue, así como un mes y medio que me hicieron una entrevista a mí, a los chicos de un grupo que se llama Blackwood, que tienen un círculo literario acá en Barranquilla. Estoy acá en Barranquilla, o sea, en Bogotá he hablado de tu obra, pero a mis estudiantes de la distrital. Acá pues es diferente porque te puedo referir como a alguien que está formándose como escritora, o bueno, ya es escritora desde la ciudad y de todas maneras, pese a que tú no estás tratando de localizar exactamente el Caribe, se nota en muchos cuentos o en varios cuentos que sí hay una iluminación de nuestra idiosincrasia, uno que otro rastro. El cuento puede ser universal, ojo,
o por lo menos en las ciudades, en los ámbitos, en las urbanidades o ruralidades, en donde la mujer puede tener X o Y libertad. Pero sí se nota el, el matiz, el matiz caribeño. ¿Qué más? Entonces, pues de todas maneras, yo quería como preguntarte respecto al cuento que de pronto me llamó más la atención en ese momento y es en el que hago hincapié en el artículo que escribí para la revista Otras Inquisiciones, y es el cuento de la creación. Yo sé que tú alcancé a escucharte y ya lo habías dicho en redes sociales, no estás tratando de darle una perspectiva feminista porque no estás casándote de pronto con alguna corriente filosófica. Porque yo creo que de todas maneras, nos llamemos feministas o no, la mujer es mucho más que una corriente filosófica, como lo es el hombre o como lo es cualquier identidad de género o cualquier sexo, ¿ves? O sea, puede que en este momento hayan dos, me refiero a la apertura de identidades o de denominaciones que haya. Yo creo que el ser humano está por encima de eso. Entonces, pregunto, ¿cómo crees tú que ese cuento de la creación pudo haberse desarrollado de pronto en un contexto diferente al contexto en el que está allí? Sin potes de helado, es posible. ¿Cómo hubiese sido posible retratar la pobreza de la muchacha? Viviendo siempre en hacinamiento, en habitaciones malolientes, en un contexto que no fuese latinoamericano, digamos. ¿Hubiese sido posible retratarlo o cómo lo hubieses retratado tú? ¿Sí me oyen? Sí, parece que tenía silenciado el micrófono. No, yo sí te escuché, claro que te escuché. Bueno, cada país tiene su espacios marginales y su espacio donde se desenvuelve la gente marginal. O sea, habría que adaptarlo. Lo mío sí está muy ubicado aquí en mi contexto, porque a mí, pues, más o menos los cuentos están ubicados aquí en el Caribe, en Barranquilla o en pueblos cercanos. Pero yo creo que perfectamente el cuento se puede desarrollar en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo hay de pronto lugares donde viven las mujeres que tienen muy pocos ingresos o que están tratando de salir adelante de manera muy precaria. Claro que no todas las partes del mundo son lo mismo, pero por ejemplo, ella podría ser una trabajadora y vivir hay unos apartamenticos, por ejemplo, un apartamentico mínimo donde apenas si tiene espacio. Aquí ella vive en una pensión, pero yo creo que esas circunstancias se pueden replicar en cualquier parte del mundo, porque en todo el mundo hay gente que vive en una marginalidad y gente que vive pues mejor. Ella está tratando de progresar y de hecho en el cuento se ve como ese progreso que ella ha tenido, pero de alguna manera esa ambición de progreso también la va entrampando, pues, algo así, como digo. De mi cuento no tiene que tener cuidado de no caer a ver por dónde está la trampa, algo así. Pero sí, mi cuento está muy ubicado aquí, todos mis cuentos están muy ubicados aquí, que yo me nutro de lo que vivo. Otra pregunta, Maite. Maite, ¿algo más? Es que yo creo que te la hago no porque no. Espérate, me digo que tengo un problema informático otra vez, pero ay Dios. Es que he tenido problemas con internet el día de hoy por la electricidad y yo estoy ya. La pregunta la estaba haciendo porque aunque parezca obvia, surgió un debate en la Universidad de Nariño. Primero la analogía con la creación. Yo empecé a verlo desde la creación bíblica, por cómo tú lo estructuras y porque, por supuesto, la filosofía judeo-cristiana es la que nos es más próxima. Entonces, como ellos son estudiantes de etnoliteratura, alguna me dijo, la monitora, creo que fue precisamente Maite, pero ¿por qué no podría ser
la creación desde la visión indigenista, desde la visión precolombina, una de las tantas. Entonces yo dije, bueno, si ese cuento de pronto ella sí lo manejó desde otra visión religiosa y creacionista, también puedo preguntarme, ¿este cuento cabe en Medio Oriente? En donde una mujer probablemente no tiene la posibilidad de vivir sola. Entendiendo que Medio Oriente a veces lo abarcamos como de una manera muy amplia, como que todas las mujeres están sometidas y sabemos que los niveles de sumisión son de acuerdo a cada política de cada nación y que tenemos muy poco conocimiento sobre los detalles. ¿Pensaste en la creación bíblica o en otra? No, yo como te digo, es que la tradición mía de lo que yo vengo o donde he sido criada y eso, y ha sido la tradición cristiana. Entonces, pues yo, el cuento va por ahí porque es lo que pronto yo conozco. Yo no, en realidad no pensé, yo no recuerdo cómo fue la génesis exacta de ese cuento, o sea, en ese momento, porque es un cuento que escribí ya hace varios años, pero bueno, pero no sé, es que esos son como cosas tan misteriosas que pasan en esto de la creación. No todo está perfectamente explicado, no todo es explicable, yo no te puedo explicar exactamente, pero eso es como la tradición de la que yo vengo de la tradición, a pesar de que yo vengo de familia árabe, mi familia no es musulmana, no viene de esa tradición, sino de la tradición cristiana. Nosotros, mis padres son palestinos, pero son palestinos cristianos. Y eso es en lo que yo crecí, en lo que yo conozco. Y aunque he estudiado otras religiones y he mirado y todo eso, no soy una persona religiosa, pero yo creo que es por eso, pero es interesante, es muy interesante lo que estás planteando, porque se podrían hacer ejercicios con el cuento y buscar expresar desde otras visiones, desde otras cosmovisiones, desde otras religiones, desde otras culturas. Imagínate, yo doy cuenta en la que yo nací, en la que yo crecí, pero las posibilidades son infinitas y son fascinantes. Entonces es muy interesante lo que surge de ahí. A mí jamás se me hubiera ocurrido, la verdad, pero me has dejado así como fascinada. Entonces puede poner, no sé, imagínate, de pronto sirve incluso para que otras personas tomen el cuento como punto de partida para ponerse a volar en otras cosas, no sé, y crear otro tipo de cuentos y otro tipo de... Y chévere. Listo. Camilo. Bueno, te iba a preguntar ahí, ya que estamos hablando de las conexiones específicas que hay ahí con respecto al cuento. Hay una novela anterior al libro este de cuentos como tal, sí. ¿Qué tantas cercanías y tantas distancias hay entre la novela y el cuento? Tú como creadora, ¿cómo ves el panorama? Este panorama entre el cuento y la novela, ¿qué dinamismo hay ahí de fondo? Esos pequeños hilos ahí que comunican el asunto, ya que estamos hablando de la creación, sí, hablemos de la creación literaria. Entonces, como para englobarnos un poquito más sobre esa base, ¿sí? Bueno, para mí el cuento es, pues todo tiene su grado de dificultad, pero para mí escribir un buen cuento o encontrar el tema o lo que te va a dar un buen cuento es muy difícil. Para mí, me parece la novela, incluso aunque es de más largo aliento y es más difícil de escribir de pronto por lo que necesita, yo creo que la novela podría ser hasta más fácil. El cuento necesita una atención constante que esté ahí y necesita una concentración de o sea, eso que yo digo, la trama profunda. El cuento necesita contarte algo que no te está contando. El cuento necesita tener esa atención todo el tiempo. El cuento necesita trascender lo anecdótico, porque si no se queda en eso, en una anécdota, ya no logra llegar a ser cuento. Y la novela
en el cuento no se puede poner con digresiones, tienes que podar bien, nada de palabrería, nada de tanta reflexión. Yo veo a veces, a los autores les gusta como, a veces veo escritores, a mí me parece un problema cuando están como tratando de mostrar lo brillantes que son y empiezan ahí como en el cuento todo tiene que estar de alguna manera mostrado sin estar mostrado. En la novela tú te puedes dar más licencia de las digresiones, puedes echar más cháchara, claro, tiene que ser cháchara bien echada porque si no, no se aburre y se va. Yo cojo la novela que tiene una cháchara que no me interesa ni 5 y la voto, pero hay novelas con unas chácharas maravillosas que tú te quedas enganchado en la cháchara aunque no diga nada. Y bueno, es como decía Cortázar, que el cuento gana por nocaut. La novela es una pelea larga y tiene que mantener el interés también del lector, pero se va desarrollando, ya es un ritmo y un paso distinto el de la novela. ¿Te quedas con el cuento entonces? A mí es que cada cosa que uno necesita contar también busca como su manera. Entonces, hay cosas que son para poemas, para poesía. Yo soy pésima en eso, pero o sea, no lo he logrado ahí, por ahí sí no. Pero hay cosas que tienen que ser para cuento y hay cosas que no puedes contar en un cuento, que necesitas contarlas en una novela. Entonces, a mí me gusta mucho el cuento, pero te digo, para mí lograr un buen cuento es muy difícil y los cuentos de Bailarás sin tacones fueron muy, muy, muy trabajados, muy luchados. Eso no es como que yo me sentí una tarde y me salió el cuento, no, fueron muy meditados, o sea, y todavía a mí no me parecen la gran cosa, o sea, todavía para peor. Entonces, aunque han tenido un gran reconocimiento y eso pues a mí me causa una gran alegría, a mí me costaron bastante y me cuesta hoy en día todavía, si estoy escribiendo cuentos me cuesta y yo me puedo llevar años. A mí hay gente que me mira raro porque le digo que me puedo llevar años en un cuento de 10 páginas, pero no es que me esté todos los días sentada escribiendo, pero a veces esos cuentos necesitan madurar, necesito leerlos, releerlos, reescribirlos. Y no te puedo decir las veces, el nombre del río, no te puedo decir las veces que yo reescribí ese cuento, las veces que yo lo comencé, las veces, y nada me gustaba hasta que encontré ese caminito que me dio la vida para escribirlo como al final quedó. Entonces eso es una lucha tremenda. Esto es de terquedad, esto es de ser terco. O sea, yo es que soy una terca, ya me di cuenta. Bueno, aquí tenemos los gente que nos está saludando. Federico Santo Domingo, salud a Maitalea Fe. Maite tuvo que irse porque estaba ahí corriendo un poco. Adolfo Ceballos y nuestro gran amigo John Junieles, gracias por estas actividades, excelente. Claudia es una gran cuentista. Un abrazo para nuestro querido amigo John Junieles. Tenemos ahí a Andrés Cótamo Márquez y estamos repitiendo que estamos regalando 5 libros y hay 2 libros que se han ganado por acá, Oscar y Angie Rodríguez. Tenemos otros 3 libros ahí pendientes. A propósito de eso que tú estabas mencionando ahora, Claudia, era precisamente la pregunta que yo quería hacerte, ¿no? De cómo era el proceso de elaboración de tus cuentos, porque bueno, uno que escribe, yo cuando escribo, Roa Bustos decía que el escritor le interesa es como la prehistoria del texto. Los escritores de alguna manera aprenden más de los bollos de papel que arroja el escritor a la basura. García Márquez, por ejemplo, era alguien que no le gustaba dejar rastros y siempre se deshacía de ellos por el temor de que alguien lograra de alguna manera desentrañar cómo eran sus claves, los métodos de escritura de un cuento. Pero es yendo hacia atrás donde uno va tratando como de entender cómo es el proceso creativo de un cuentista. En el caso puntual de tus textos, uno está leyendo El nombre del río o está leyendo este cuento que hay 2 chicas frente a una pista de patinaje, creo que se llama Aprender a rodar, y uno nota que hay un gran sentido de la observación, ¿verdad? Que el escritor no puede estar dormido, porque donde la gente está viendo sencillamente una pista de patinaje, él está ahí
viendo el argumento para un posible cuento. Yo te quería hacer precisamente esa pregunta: ¿cómo es el proceso desde el momento de la concepción, desde el momento en que llega la idea hasta cuando tú logras cocinarlo? Bueno, primero saludos a John, saludos a Adolfo, saludos a todos los que están conectados. Sí, por ejemplo, ese cuento de aprender a rodar, precisamente estaba yo en un parque y vi pero es eso como de aprender, el del nombre del río, viene de un paseo que fui a una finca, y yo dije, yo vi el río y eso, y yo dije, aquí hay un cuento, hay algo que te dice, aquí hay un cuento, y yo no sabría decir qué es lo que te lo dice, pero te lo dice. Y entonces cuando ya tú tienes esa imagen o ese presentimiento de que hay un cuento en algo, empieza es como que listo, es como una semillita ahí, y empieza el proceso de descubrir qué es lo que te llamó ahí la atención. Eso es como adentrarse en una idea o en una imagen o algo y dejarla ir madurando, porque no siempre queda como tan clara, pero hay algo que te empieza a molestar, hay algo que está ahí, que te empieza a molestar, y que tienes que, no sé, la terquedad, lo que te digo, la terquedad. Entonces, eso empieza a madurar de alguna manera, empiezas a intentar hacer garabatos, a veces tienes la idea más clara, a veces la idea la tienes clara de una vez y ya sabes lo que quieres y lo escribes rápido, a veces no. Empiezas por ejemplo, en el nombre en el río, yo tenía claro que tenía que hacer algo que tuviera que ver con el deseo. Y empiezas a imaginarte los personajes, empiezas a imaginarte, hacer como esa metáfora del río como con el deseo, y a ver cómo vas a expresar eso, y empiezas a trabajarlo, y empiezas a escribir, y empiezas a garabatear. Mira, yo para escribir el nombre en el río, eso quedaba una carpeta así de gorda, de papeles y papeles y papeles que yo escribía y escribía y escribía. Y en ese escribir y escribir y escribir papeles y papeles, tú vas encontrando lo que necesitas decir. Yo ahora estoy leyendo un libro que me tiene fascinada, que se lo recomiendo, que se llama El libro vacío de Josefina Vicens, que es un hombre que tiene 2 cuadernos, uno en el que va escribiendo supuestamente lo que va a pasar al segundo cuaderno, que es ya el borrador. El primer cuaderno es el borrador y el segundo sería en donde va a quedar la novela lista, pero nunca pasa al segundo. Y es una maravilla. Entonces yo creo que hay que escribir y pensar mucho y meditar mucho, y a veces leo los cuentos, los escribo, los leo y sé que me puedo exprimir más, que una idea todavía tiene más para dar. Entonces es como también no conformarse. Yo soy muy inconforme con lo que escribo. O sea, yo no escribo una cosa y digo, ay, así ya está lista, esto está perfecto, esto es una maravilla de cuento. No, yo soy muy inconforme, soy muy autocrítica y me exijo bastante. O sea, y aún así no, ni siquiera estoy conforme. O sea, sé que puedo dar más. Lees tú maravillas como esto que te digo del libro vacío de Josefina Vicens, y te das cuenta que tú todavía estás lejos, pero es la terquedad, hay que seguir siendo terco y darle. Quiero leer un pedacito de este cuento en el río, un apartado que me gustó bastante, ¿no? Dice: a Emma no le interesaban ese tipo de charlas, pertenecían a la sequía y ella andaba con ganas de oasis, así que se hundió en la hamaca y levantó la tela sobrante para hacer la muralla y crear adentro, suspendida, una intimidad roja con líneas blancas y amarillas. Los rayos del sol penetraron la tela, creándole un tibio interior de catedral. Buscó el perfil de él en el celular. Amplió su foto. ¿Quién adivinaría? Detrás de esa sonrisa plana de matón de película y de esas gafas oscuras, los malabares de los que es capaz su mirada. Cerró los ojos. El nombre de él revoloteaba en ella como las chispas que brincaban del fuego. Lo imaginó acostado a su lado, mirándose las caras, sus dedos trastornándole el vientre, y por primera vez tuvo miedo del incendio. Los leños que arden no vuelven a ser leños, pero aceptó la proposición de la llama.
ya ahí es donde se ve reflejado eso que hablábamos ahorita, ¿no? De cómo tú vas aprendiendo a encontrar de los detalles que aparecen en la cotidianidad, cómo los conviertes en símbolos. Y precisamente eso que decías tú, era lo mismo que sentía yo. Hay muchas maneras de acercarse a un libro, obviamente, y uno como escritor va a eso, ¿no? Va diciendo, ¿no? Y estuvo que va sintiendo realmente que hubo esa presencia del río, y más nosotros, pues, que conocemos los alrededores que tú describes, y cómo vas mencionando, digamos, ya cómo se va acercando al fango, y cómo de alguna manera nos va resultando fácil ir haciendo la transpolación hacia lo que es el terreno moral que el personaje también, o en el que el personaje teme adentrarse, pero nunca caes en el error de ser explícita, ni de decir, sino le das a la gente la oportunidad de que ellos mismos infieran. Bueno, hacemos una pequeña sesión para anunciar. Ya tenemos los 5 ganadores de libros. Ahí nos pondremos de acuerdo con las personas cómo hacer para cómo hacérselo llegar. Y de paso queremos anunciar que el próximo viernes, en la franja de textos y pretextos, vamos a hacer un homenaje a Raúl Gómez Hatti. Tendremos a Joaquín Matos Omar, ¿de qué nos va a hablar, Camilo? Joaquín Matos Omar pues va a hablar sobre ¿Camilo? su último libro. ¿Me escuchan? Sí. Joaquín Matos Omar. Sí, Joaquín Matos Omar va a hablar sobre su último libro y va a hablar de las relaciones mismas que hubo con Raúl Gómez Hatti. En ese libro, pues, hay un segmento de poesía inédita. Hay problemas con el sonido. Bueno, entonces, listo. Yo te complemento acá mientras. Listo. ¿Ya? Bueno, yo te complemento acá mientras tanto, ¿sí? Sí, ese es un libro inédito, ¿verdad? Unos papeles manuscritos, para que papeles se pueda escuchar en este contexto despectivo, que quedaron en manos de Joaquín Matos Omar, se los dejó Raúl Gómez Hatti, y allí pues salió sobre Edipus, creo que ese es el título, ¿no? Que fue publicado por Collage Editores. ¿Ya? Y luego también tendremos una franja de poemas musicalizados de Raúl Gómez Hatti, y posiblemente un monólogo teatral inspirado también en la obra de Raúl. Entonces, vamos a tener a Raúl Gómez Hatti, que desde 3 lenguajes: el lenguaje de la literatura, desde la música, y también desde el teatro. Y ya para ir cerrando, y te voy a dar la palabra, Camilo, invitamos también a los amigos que están conectados, si quieren hacerle alguna pregunta a Claudia. ¿Y quieres decir algo, Camilo? No, que precisamente pues la celebración pues se conmemora como la muerte de Raúl con 22 años. Invitamos a Carlos Massili, que de alguna manera pues musicalizó unos poemas de Raúl para el Carnaval de las Artes. Posiblemente haya un monólogo sorpresa. Y pues ya entrando como en la dinámica de cierre, Claudia, para no perdernos tanto, ahorita estaba recomendando algo de lectura, ¿sí? ¿Qué recomiendas para esta etapa de confinamiento, ¿sí? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué crees que le pueda servir a la gente en este momento? ¿Películas, libros? ¿Qué recomiendas? Bueno, no, es que les puede servir lo que les guste leer. Cada quien tiene su preferencia, lo que los ayude en el momento a salir un poco de la situación que está. Cada quien tiene sus preferencias de lectura, no todos los libros le gustan a todo el mundo. Mi libro tampoco es, de pronto le va a gustar a todo el mundo, y es algo que, pues, de lo que yo soy consciente. Pero, bueno, por ejemplo, recomendar el libro Vacío de Josefina Vicens, sobre todo si a uno le gusta o tiene como este gusanito de la escritura. Es un libro bellamente escrito, pues no lo he terminado, pero la verdad es que nada más que lo comencé ya lo quería recomendar. También leer los cuentos de Marvel, si vamos a leer sobre mujeres y sobre confinamientos, y yo creo que este confinamiento nos puede servir para hacer conciencia de los confinamientos que vive tanta gente, no solo las mujeres, sino, por ejemplo, el confinamiento de la pobreza, que es terrible. Eso es una restricción todo el tiempo. Hay gente que vive
en unos confinamientos terribles, todos de alguna manera vivimos en algún tipo de confinamiento. Están los cuentos de Marmel Moreno sobre mujeres también muy confinadas en sus historias, en sus destinos. Y recomiendo este libro de Josefina Vicens, recomiendo, pues, para ver, el otro día leí un cuento hablando de mujeres, de María Alicia, se llama El árbol, que me pareció una maravilla. Entonces uno puede también como conocer escritoras latinoamericanas y hispanoparlantes que han hecho, porque ya estas son autoras ya no del momento, pero que han hecho obras interesantísimas y de las cuales no hemos escuchado mucho aquí, no se escucha. Entonces conocemos a Clarice, conocemos de pronto a las norteamericanas, pero no conocemos las latinoamericanas que han hecho cosas bien interesantes. Y bueno, mi libro, lean. Dicen que pues. Bueno, sí, es verdad lo que tú dices, que hay que tener acercamientos con la literatura un poco más cercana. Fanny Huitrago, Marmel Moreno. Sí, entonces, sobre esa base... Elisa Mujica, que está ahora también, pues, dándose a conocer a Elisa Mujica de Bucaramanga, que también estaba como en la sombra y no se conocía mucho de ella. Hay que leer a las autoras. Sí, tenemos una duda histórica como tal, sí. Alfredo. Tenemos aquí preguntas de la gente. Tenemos una de Andrés Cótamo y otra de Jesús Ovallos. Entonces, esta es la de Andrés Cótamo. Dice, aquí podemos leerla en pantalla. ¿Cuál es el alma musical de tus libros? Lo que te suena al escribir. Si quieres, soltamos pregunta por pregunta o soltamos la otra enseguida y las encadenas. ¿Cómo te sientes más cómoda? Vamos una por una. Bueno, no, esta está como difícil. El alma musical de ¿cómo suena? No sé, tiene que sonar con algún ritmo porque tiene que haber una cadencia ahí, no sabría decirte. De pronto es una música a veces bastante, ¿qué será? No sé cómo, la verdad no sé cómo responderte, no sé cómo sería algo que necesitaría como meditar con más calma para ver, porque si me coges como de sorpresa y me corchas, la verdad, disculpa. Yo pues pongo musiquita ahí a veces cuando escribo, pero como para aliviar con la ansiedad. A veces escribir es algo que genera mucha ansiedad, sobre todo cuando uno está creando, cuando ya estás corrigiendo no tanto, pero cuando estás creando, a mí en lo personal me genera una ansiedad bien grande. Y pongo de pronto música, ¿qué será? No sé, lo que me guste. Yo soy muy desordenada para escuchar música, yo tengo mucho como un gusto así muy general y pongo lo que en el momento estoy escuchando y ya. Bueno, mira que ahí te dieron te soplaron una. O sea, a Yasmín Campo le suena a Bossa Nova, dice ella, ¿no? Genial, aquí también tenemos un saludo de nuestra amiga actriz Sofía Pedraza de la Hoz, desde Prado Mar, por allá, por esos lados. Hemos tenido oportunidad de compartir con ella. Y tenemos una pregunta interesante de Jesús Ovallos. Bueno, aquí dice, disculpen aquí, vamos aquí que me equivoqué. Dice, es difícil para Claudia no tomar posturas morales a la hora de escribir. ¿No le provoca a veces juzgar a sus propios personajes? Interesante pregunta. Sí, muy interesante. No, lo que pasa es que ahí también es como mi actitud. Yo no suelo ser una persona que le guste juzgar a nadie, o sea, yo suelo tratar, o sea, no me gusta a mí no me gusta leer libros donde digamos, capto un poquito de moralina, ya algún cuento o algún texto donde capto la mínima moralina, ya me causa rechazo. Yo no, cuando yo escribo no me interesa juzgar a los protagonistas ni juzgar a las personas, sino mostrarlos y ya, y me parece que esa es una
de los fines de la literatura es eso, mostrar otras realidades, mostrarte al otro, mostrarte otras formas de sentir, otras formas de vivir, mostrar eso sin juzgarlo, sin decir si está bien o está mal, porque qué está bien y qué está mal, hay una pregunta, pues nos podríamos quedar hablando un buen rato sobre eso. Entonces yo en general en mi vida no vivo juzgando a nadie, no me interesa, no me gusta, ni me juzgo a mí mismo, o sea, yo tengo una actitud, esa actitud incluso la tengo conmigo mismo. O sea, yo me observo sin juzgarme y me observo en toda la magnitud de mi humanidad y observo a los demás así. Entonces cuando escribo plasmo eso porque si no, entonces ¿para qué escribo? No escribiría, a mí no me interesa como hacer juicios morales ni meterle moralina a nada, sino comprender, y eso puedo hacerlo incluso con gente con la que no estoy para nada de acuerdo. Es un ejercicio que no es con lo que yo tengo afinidad, sino que es para todo, y es una actitud que tengo ante la vida, y es una actitud que también traspaso en lo que escribo. Eso para mí hace un buen escritor. Un escritor no juzga, un escritor simplemente desentraña, un escritor trata de entender, y un escritor muestra a sus protagonistas, y ya el lector es el que tiene que ver si lo juzga, si no lo juzga. Por ejemplo, una Madame Bovary es una maravilla, y ahí de pronto sí dicen que Flaubert es un poco como duro con sus personajes, pero ella está plasmada y tú terminas adorándola, o sea, no importa lo que hizo, lo que dejó de hacer, tú te identificas con ella y ya está. Y comprendes mejor el mundo y comprendes mejor tantas realidades, tanta gente. Ya, yo ya vamos a ir cerrando, pero a propósito de eso que tú estás diciendo de que te interesa poco estar moralizar en lo que tiene que ver con las lecturas. ¿Qué opinas tú sobre el asesinato del árabe en el extranjero? Bueno, fíjate, es interesante, porque imagínate que se pusiera Camus a hacer un juicio moral, no hay novela, simple y sencillamente él lo muestra, y él pues no siente mayor cosa, pero es supremamente interesante, y te da como te abre esa ventanita a lo que hay en otras personas, y eso para mí es importante y valioso. Y no nos tenemos que quedar solo, es que nos quedamos, por ejemplo, en Facebook, ¿qué pasa? Que todo el mundo acepta a la gente con la que tiene afinidad, y a nadie le interesa escuchar a las personas con las que no tiene afinidad. Por ejemplo, yo no veo programas donde no hay debate, donde no hay mínimo, están representadas todas las posiciones, y yo puedo escuchar todas las posiciones. No me interesa solo escuchar la posición que a mí me gusta, porque ahí me quedo ya, me quedo incompleta. Entonces, es lo mismo que hay en la cabeza de un psicópata, que hay en la cabeza de una persona que es incapaz de sentir absolutamente nada y matar a otro porque lo mató, o sea, y es fascinante. Y Camus hace su novela, y si no, no habría novela, no tendría sentido. Listo. Bueno, yo creo que ya es un momento de cerrar la franja. Por último, pero vamos a leer por último el comentario de Astrid Sofía. Dice: el verdadero escritor es creador de historias a partir del desapego de paradigmas, y esa eres tú, Claudia. Desapego bueno, de paradigmas. De esta manera creo yo que pues... ¿Ah? Sí, no, sí, digo que de esta manera creo que... bien. No, es que vamos dándole final a... Digo que de esta manera vamos ya dándole cierre a este espacio de textos y pretextos. Queremos darte muchas gracias, Claudia, por haber aceptado la invitación. Gracias a las personas que se han conectado. Estos espacios uno no quisiera que fueran para minorías, pero terminan siéndolo. Pero lo bueno es que por lo menos, como dicen por ahí, somos los que estamos los que somos. Realmente están
gente que le interesa el debate literario, pues, o más bien el conocimiento de la obra y los procesos. Y también queremos darle gracias a la gente que se ha conectado. No sé si Camilo tienes algo para decir. No, pues de antemano agradecerle a Claudia por toda esa claridad que nos ha dado el día de hoy. ¿Sí? También de acuerdo con ella en la última instancia de que toda esa moralina y toda esa moralidad hay que separarla de la literatura, ¿sí? Porque de alguna manera pues no estamos como en esa disposición de entrar a juzgar. ¿Sí? Cada quien que juzgue lo que quiera juzgar y que tome sus determinaciones. Y pues, no, pues, un saludo al equipo de Letra Clave, un saludo a la gente que nos ha estado acompañando el día de hoy. Y pues nos vemos dentro de 8 días. Vamos a tener una conmemoración, como les habíamos dicho ahorita, en homenaje a Raúl Gómez Hati. Y la idea es que pues nos veamos acá y compartamos la palabra como lo estamos haciendo el día de hoy. Les agradezco por haberme invitado y gracias a todos los que se sumaron acá a la transmisión. Y bueno, ha sido un momento muy agradable, muy chévere. Y bueno, seguimos charlamos por ahí cuando se pueda, ahora que se acabe todo esto, nos vemos y seguiremos charlando. Gracias. Bueno, saludos para todos y hasta la próxima. Antes de irnos, una cosita pequeña. Sí. Si hay alguna persona del público interesada en conseguir los libros de Claudia, ¿cómo la contacta? ¿O hay alguna página web? Yo estuve revisando la página web, bastante interesante. Hay fragmentos que la gente puede leer, hay espacios ahí que de alguna forma pues, sirven para comunicarse con el autor y no hay que perder ese vínculo, ¿sí? Si alguien del público claro, quiere conectarse con la obra o quiere leerla, pues, ¿cómo haríamos, Claudia, ahí que se comunique contigo? ¿Por qué medios? ¿Qué precio tiene? Sí, ¿Qué precio tiene el libro? El libro ahorita tiene vale 30.000 con el envío incluido. O sea, ya con envío incluido a cualquier parte de Colombia, 30.000 pesos. Me pueden mandar un mensaje por Facebook o a través de la página que es fácil, claudialama.com. Ahí pueden ver fragmentos del libro, reseñas, otros cuentos que he escrito que no están en el libro. Y bueno, eso básicamente. Me pueden contactar a través en Instagram también estoy como Claudia Lama A. En por cualquiera de esos medios me mandan un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Listo. Yo creo que es todo por el día de hoy. Sí, y aprovechamos también y aprovechamos en el cierre también para recordar los servicios de editorial que tenemos nosotros acá en la Fundación Letra Clave. Ya tenemos 10 títulos publicados, un equipo bastante competente donde le damos un tratamiento bien especial al libro desde el mismo diseño y de la misma conversación con el autor. Entonces, gracias Camilo, gracias Claudia, gracias a todos los que están allá. Nos pondremos de acuerdo para hacerle llegar los libros y allá llegaremos a Trisofía, a Puerto, a hacerte una visita. Un abrazo para todos. Hasta luego.